Bueno, buenos días a todos. Gracias por haberse conectado. Bueno, armamos esta webinar un poco para hacer una actualización en fertilización de soja. Y temario de la reunión va a ser, va a empezar Gustavo Ferraris hablando sobre técnicas de fertilización. En segundo lugar, Trinidad Red Blanco de la empresa OCP, que nos va a mostrar unos resultados sobre una red de ensayos que se hizo en fertilización de fósforo y azufre. Y bueno, para terminar, yo les voy a mostrar el nuevo producto que está llegando al país en base a fertilización química fósforo azufrada. Así que bueno, Gustavo, si querés compartir tu pantalla y empezar vos. Bueno, buen día para todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Horacio, Trini. Yo entonces voy a dar algunas pautas generales para el manejo de la fertilización en cultivos de verano y mostrar algunos resultados de las experiencias, digamos, que venimos realizando en conjunto las últimas campañas. Eh, entonces, vamos a ir por acá. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, sí, Gustavo, se ve bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, digamos, algunas de las digamos, palabras de uso frecuente que vamos a ver en esta presentación y alrededor de la cual va a girar, digamos, la temática, fertilidad, fósforo, ambiente, brechas de rendimiento, agua, manejo en interacción con la fertilidad, nitrógeno, algunas prácticas como los bioestimulantes. Y lo vamos a hacer mostrando sobre todo datos de experimentos, pero también, digamos, en asociación con datos de producción y menciones actuales de la bibliografía sobre estos temas, ¿no? En este momento estamos asistiendo en la región pampeana a una agricultura afortunadamente muy diversificada que ha reemplazado el monocultivo que podíamos observar hace unos 10 años atrás, y eso es un hecho auspicioso, pues no solamente ha mejorado el balance de carbono de nuestros suelos, sino también la inclusión de gramíneas ha elevado los niveles de fertilización y le ha dado estabilidad a nuestros sistemas. Cuando nosotros podemos ver en este caso distintas rotaciones o secuencias de cultivo y en rojo, digamos, el periodo crítico, digamos, más importante, más selectivo, y en naranja lo que sería una especie de periodo crítico ampliado, contando la perfloración y lo que sería el llenado de los granos, podemos ver que con este tipo de secuencia vamos a estar definiendo rendimientos prácticamente desde septiembre a abril. Y bueno, de este modo el productor, digamos que se maneja así, no las va a errar todas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dándole una gran estabilidad a nuestros sistemas. Hoy podemos ver la zona de Pergamino, Colón, el sur de Santa Fe, realmente con una enorme superficie de trigo, otros cultivos como pueden ser arvejas, crucíferas de invierno, una gran siembra de maíz temprano, que realmente, ¿no es cierto?, es algo muy auspicioso, ¿no? Para esta campaña creo que el panorama es bastante favorable. Hemos estado varios años, digamos, atravesados por procesos La Niña que, digamos, llegaron a su pico en la campaña 2022/23, con una sequía inmensa, y eso, la presencia de La Niña determina precipitaciones por debajo de la media en la región pampeana, especialmente hacia el este, mientras que el Niño está asociado a fenómenos más húmedos. Después, digamos, de varios años con La Niña, la situación ha mejorado. Hoy tenemos reservas hídricas adecuadas, por lo menos en el norte de Buenos Aires, ¿no? Y un sistema hídrico recompuesto. A su vez, como foto de inicio de campaña, los fertilizantes están en precios elevados, pero también, digamos, los granos, la ausencia de brechas, algún impacto en la disminución de derechos de exportación, hace que las relaciones insumo-producto se encuentren en valores razonables, y la vocación tecnológica de productores y asesores
se encuentra intacta y con ganas de producir, ¿no? ¿Cierto? Lo cual ha hecho que se use una buena tecnología, se está usando una muy buena tecnología y esperamos, digamos, una buena campaña, ¿no? Esto que ilustro aquí muestra, digamos, la importancia de las rotaciones de cultivo. Está sacado de la base de datos de DATCREA, tomando, digamos, las últimas 5 campañas, los lotes de producción de soja de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En total, más de 18.000 lotes, y muestra el rendimiento de soja en función del antecesor. Podemos ver que cuando la soja tiene como antecesor al maíz, rinde en promedio, sin discriminar ambiente, un 7,3% más que cuando el antecesor es soja de primera. Y a su vez, cuando el antecesor es soja de primera, no cambia mucho respecto de cuando la soja se siembra sobre antecesor trigo-soja. Es decir, el verdadero antecesor que nos aumenta los rendimientos es el maíz, ¿no? Con lo cual esas rotaciones también, ¿no?, mejoran la calidad y la productividad de los ambientes y nos hacen tener mejores perspectivas de rendimiento y también una mayor demanda nutricional. Esto que vemos acá podría ser la foto, digamos, de inicio de campaña. Como podemos ver, digamos, encontramos una disponibilidad de agua en el perfil, digamos, que merced a las recurrentes lluvias, muy adecuada, por lo menos en zona núcleo, casi en el óptimo, con recurrencia de lluvias semanales. La perspectiva, digamos, del fenómeno climático del Niño, que ha sido tan influyente en los rendimientos en los últimos años, marca, digamos, si bien actualmente podemos ver una anomalía ligeramente negativa, un escenario más bien cercano a la neutralidad, con lo cual la combinación de reservas y año neutro configuraría un año bueno, eso es lo más esperable. Y por último, no dejo de señalar una tendencia, ¿no es cierto?, que ha sido muy curiosa en los últimos años, y es que acá en este gráfico, digamos, de la parte inferior izquierda, están señaladas las anomalías de precipitaciones de la primavera, y vemos que de las últimas 22 primaveras, en 18 las lluvias estuvieron por debajo de la media, ¿no? Existe una tendencia a llover menos en la primavera y más en los otoños, y eso ha marcado algunas tendencias en la producción de cultivos, como por ejemplo el crecimiento de las siembras de maíz tardío, ¿no?, que han sido muy, muy importantes en la región, y le han dado estabilidad a los rendimientos, ¿no? Para lo que vemos acá, digamos, en este gráfico, es el rendimiento relativo de maíz temprano y tardío, ¿no? Están graficadas 15 campañas, son datos de experimentos básicamente que hemos realizado en la región, 100 kilómetros alrededor de Pergamino, y podemos ver de que en el eje horizontal se encuentran, digamos, cada uno de estos puntos representa una parcela donde tenemos el mismo híbrido, con la misma fertilización, en el mismo lugar, solo cambia la fecha de siembra. En el eje horizontal está el rendimiento del maíz temprano, vertical la diferencia del tardío. Cuando la diferencia es positiva, gana el temprano; cuando la diferencia es negativa, gana el tardío. Y esta línea negra que vemos acá, esta regresión lineal, es la línea de tendencia que relaciona los rendimientos en ambas fechas de siembra. Como podemos ver, a medida que mejora la productividad del sitio, los maíces tempranos se hacen más competitivos. Y para nuestra zona vemos un punto de inflexión alrededor de 11.000 kilos por hectárea. Es decir, el maíz temprano le empieza a ganar al tardío con rendimientos del temprano superiores a 11.000 kilos, que es un valor muy alto. Por eso es que las siembras tardías se han difundido en tanta magnitud, ¿no? Y uno puede dividir, digamos, 3 escenarios en función del rendimiento. Por debajo de 8.500 kilos vemos que prácticamente no hay sitios donde gane el temprano. Por arriba de 12.000, por el contrario, es como que gana siempre el temprano. Y entre 8.500 y 12.000 kilos puede prevalecer uno u otro en función de el año climático, el nivel de reserva y el nivel de insumos que esté dispuesto a utilizar el productor. Decimos esto del nivel de insumo porque aquí debajo vemos una nota al pie donde dice que
Cuando la fertilización está por debajo de 90 unidades de nitrógeno, en el 85% de los casos el tardío rinde más que el temprano. Es decir, si la fertilización nitrogenada es escasa, el tardío, que tiene un barbecho más largo, en promedio 30 kilos más de nitrógeno al momento de la siembra, prevalece, digamos, muchas veces en ambientes que por agua podrían ser para temprano, pero el productor lo fertiliza poco y termina rendiendo más el tardío. Entonces, en esta campaña vemos una prevalencia muy grande del maíz temprano, buenas reservas, la zona núcleo se está sembrando, digamos, en esta fecha, pero es importante acompañarlo con una buena nutrición porque los barbechos son más cortos, las temperaturas más bajas y por lo tanto hay una mayor necesidad de fertilización. Acá vemos en este gráfico en un ensayo comparativo de cultivares que hacemos todos los años en la localidad de Colón, promedio de las últimas 5 campañas, la relación entre rendimiento y sus componentes, tomando la fecha de siembra temprana con puntos verdes y la siembra tardía con puntos azules. Vemos, por ejemplo, la relación entre número de granos y el rendimiento, lo podemos ver en la gráfica superior izquierda, contando todos los años, o digamos, en la gráfica superior derecha, sacando el año 2022, que fue un año muy seco y de bajo rendimiento, y vemos que, digamos, más o menos los dos tienden a lograr, digamos, niveles de número de granos similares. Pero cuando miramos el peso de los granos, vemos que en el temprano encontramos valores mínimos del orden de 120 gramos, mientras que en los tardíos llegamos a tener valores más altos, que van entre los 230 y casi los 400 gramos. Entonces, cuando las fechas tardías empezaron a difundirse, una pregunta era si la parte final del rendimiento, de la etapa de formación de rendimiento, no sería perjudicada por bajas temperaturas o caídas de radiación. Y hoy lo que vemos es que no, que es una fortaleza, ¿no? Las siembras tardías que llenan sus granos en febrero o marzo, generalmente tienen pesos de granos muy buenos y tienen una alta compensación. Pero para que esto pueda ser posible, de nuevo, es necesaria una nutrición suficiente y bien distribuida en el ciclo para que la planta pueda seguir absorbiendo nitrógeno en sus etapas finales. Acá vemos un ensayo comparativo, ese mismo ensayo comparativo, el último año, la siembra temprana y la siembra tardía, y vemos el efecto de un diciembre y enero secos. La siembra temprana, las reservas permitieron obtener un buen número de granos, pero se desplomó el peso de los granos. En enero ya el cultivo se quedó sin reservas, altas temperaturas, entonces hay que tener cuidado con las siembras tempranas porque no solamente se llega con las reservas, si el año es muy seco puede haber una caída en el peso. Mientras que en la siembra tardía, la siembra con el 25 de noviembre, el número de granos incluso fue más bajo que en la siembra temprana, pero con un muy buen peso se logró una excelente compensación. De nuevo, la fertilidad, digamos, del suelo, la absorción de nitrógeno y la duración del área foliar debe acompañar este proceso, ¿no? Para que pueda precisamente tener un alto peso de grano, compensando quizá una baja en el número, ¿no? Ahora bien, así como existen brechas de rendimiento que normalmente son digamos, mencionadas desde el punto de vista del manejo, también existen desde la nutrición. Si este es un trabajo de recopilación, digamos, ¿no? Que es liderado por José Andrade y Juan Pablo Monzón, en los cuales participamos muchos grupos de investigación aportando datos, lo que se observa es que Argentina hoy, digamos, produce, en el caso de maíz, un rendimiento de 7.000 kilos por hectárea, y para eso utiliza dosis de 70 unidades de nitrógeno, 12 unidades de fósforo y 6 kilos de azufre. O sea, estos son valores realmente muy bajos, ¿no? Serían algo así como 160 kilos de urea, 60 kilos de superfosfato triple de calcio y prácticamente una cantidad insignificante, 20 kilos sería el sulfato de calcio, por llevarlo a alguna fuente de uso común. Si la fertilización se ajustara adecuadamente, con la tecnología que hoy tenemos disponible, las prácticas de manejo y la genética actual, podríamos llegar a un rendimiento de 11.500 kilos.
a nivel de campo promedio, ¿no? Pero para eso sería necesario aumentar las dosis, llevar a 144 unidades de nitrógeno, 28 unidades de fósforo y 14 unidades de azufre. Eso permitiría, ¿no es cierto?, aumentar un 34% los rendimientos, una producción extra de 40 a 45 millones de toneladas de grano, con un aporte adicional de 7.000 millones de dólares a nuestra economía del interior. Sin lugar a dudas, tenemos todavía mucho camino por recorrer, mejorando, digamos, las dosis de fertilización, ajustando tecnología, transfiriendo este conocimiento, de modo de cerrar estas brechas y producir más y mejor, ¿no? Hacer más rentable nuestro establecimiento y conservar nuestros suelos. La fertilización de cualquier cultivo hoy es un verdadero desafío, ¿no? Hasta hace poco pensábamos en deficiencias de pocos nutrientes, como nitrógeno, fósforo, en algún caso azufre, que es un poco lo que refleja el uso global de la tecnología, pero actualmente vemos, ¿no es cierto?, apariciones de otras carencias, que son muy comunes y que podrían limitar la productividad, como es el caso del zinc, muy generalizado, digamos, en toda la zona pampeana central. Regionalmente podemos encontrar en el litoral deficiencias de potasio, que, digamos, están sectorizadas a una o dos provincias, pero que cuando aparecen generan grandes brechas y caídas de rendimiento. Y otros elementos, digamos, como magnesio, con niveles medios en toda la región pampeana, boro, ¿no?, más puntuales en algunos sitios, pero realmente entonces diseñar un plan de fertilización requiere de un diagnóstico y una armonización de diferentes fuentes, ¿no?, para tratar de cubrir la necesidad de todos los cultivos. Esto no va a cambiar, es más, se va a acentuar, porque cada vez, digamos, queremos producir mejor, la demanda de nutrientes va a ampliar y nuestros suelos, digamos, no van a aumentar la capacidad de oferta, sino que vamos a necesitar cada vez más de los fertilizantes, ¿no? Un breve repaso por nitrógeno, antes de entrar a la parte específica de fósforo. Estas son curvas de respuesta que hace muchos años hemos desarrollado en el INTA de Pergamino, digamos, y la zona, y también otros grupos de trabajo confluyen a valores similares. Debemos reunir 15 unidades de nitrógeno entre suelo y fertilizante por cada tonelada de rendimiento objetivo. O sea, que un cultivo de maíz que apunte a 10.000 kilos deberá ser ofertado con 150 unidades de nitrógeno. Suelo más fertilizante. Ese ajuste depende mucho de la demanda, sobre todo, de modo que en la medida que el rendimiento crece, ese umbral se va corriendo y necesitamos cantidades superiores, ¿no? Dentro de este umbral es similar para maíz temprano y tardío, solamente que en el tardío es probable encontrar más cantidad de nitrógeno a la siembra, en promedio, decíamos, 30 unidades, y un factor que podría modificar, digamos, este análisis es la capacidad de mineralización de los suelos. Una de las herramientas para medirlo es lo que llamamos el nitrógeno anaeróbico, o NAN, que es un indicador de mineralización, que originalmente, como vemos en esta foto de la derecha, en esta gráfica de la derecha, los suelos tenían, digamos, zona núcleo, especialmente en el sudeste de Buenos Aires, buena capacidad de mineralización, pero esa se ha agotado en gran medida por la caída de la materia orgánica, ¿no? Si los valores de nitrógeno anaeróbico superaran un rango medio de 50, 60, como valor, digamos, encontrado en un suelo, ese valor de 15 podría reducirse ligeramente sin perder rendimiento. Son muy pocos los casos, los valores más comunes están en el orden de 30 a lo sumo 40. Decir que la respuesta a nitrógeno está muy asociada a la calidad del ambiente, especialmente en cultivos de verano, y donde el agua en alguna medida manda, ¿no?, generando potencial de crecimiento y de demanda. Aquí vemos algunos ejemplos de curva de respuesta que nosotros hemos llevado a campo. Por ejemplo, del lado izquierdo, una situación de maíz temprano con buena humedad en un suelo clase 1. El cultivo tiene alto potencial de crecimiento, entonces vemos una respuesta a nitrógeno que no tiende a encontrar un platón. Del lado derecho, en el mismo lote, pero un ambiente más restrictivo, suelo clase 3,
el potencial de crecimiento es menor, la demanda es menor, y entonces encontramos una saturación a una oferta de nitrógeno más baja, en este caso 160, mientras que en el ambiente bueno llegaba hasta 200. Cuando vamos a un maíz tardío, como vemos acá a la izquierda, bajo el mismo tipo de suelo y la misma condición de humedad, aumenta el piso y baja el techo. Veíamos que en el maíz temprano íbamos de 6.000 en un N0 a 14.000 kilos en la dosis máxima. Mientras que en el maíz tardío tiene un piso más alto, de 8.400, pero un techo también más bajo por algo menos de potencial de rendimiento. Sin embargo, es preferible esta situación de un maíz tardío con buena humedad que lo que vemos a la derecha, un maíz temprano bajo sequía, donde, digamos, la demanda colapsa producto de que el cultivo no tiene agua y no puede crecer. O sea, a partir de esto uno puede comentar de que la planta, digamos, no crece porque tiene nitrógeno, sino que demanda nitrógeno porque está creciendo. Nosotros necesitamos tener buenas condiciones productivas y después vienen los fertilizantes. En este caso, acá vemos un ejemplo, ¿no?, donde podemos ver algunas prácticas habituales relacionadas con la tecnología de fertilización. Se ha hecho muy frecuente en los últimos años incorporar el nitrógeno, producto de un ciclo seco, las escasas lluvias y la necesidad de llevarlo a la solución del suelo para mejorar el aprovechamiento y evitar pérdidas. Y del lado izquierdo vemos un experimento, ¿no?, en distintas dosis, realizada bajo 4 sistemas de incorporación. Aplicado al voleo en los puntos azules, incorporado al momento de la siembra en gris. Esto que llamamos remoción es hacer la tarea de incorporación, simularla, pero aplicar el fertilizante al voleo para ver cuánto aporta esa remoción dentro de la incorporación, ¿no? O sea, cuánto de la incorporación se debe a la remoción del suelo y cuánto a poner el nitrógeno en el suelo. Y este último es el tratamiento dividido, que es una parte a la siembra y otra parte en B6. Y vemos que en un ciclo húmedo, probablemente podría ser el actual, en general la aplicación dividida mejora la eficiencia de uso, producto de menores pérdidas, seguramente por lisiviación. Por el contrario, en un ciclo seco, como vemos a la derecha, la incorporación mejoró el comportamiento de las aplicaciones al voleo. Pero cuando vamos a dosis muy altas de nitrógeno, la aplicación dividida también tiende a mejorar, digamos, lo que es meramente, ¿no es cierto?, la incorporación al momento de la siembra. Entonces, el paradigma en un ciclo húmedo, dividir. El paradigma en un ciclo seco, incorporar. Y si la dosis de nitrógeno es elevada, incorporar y aplicarlo en 2 veces también va a ser lo mejor. Acá vemos la influencia de otras prácticas de manejo asociadas a la fertilización, como es el hecho del manejo de la densidad de siembra. Esto es de la campaña pasada, un año seco para siembras tempranas. Vemos 2 ajustes de nitrógeno, 140 y 180, con 180 con ventajas respecto de 140, o sea, aún en un ciclo seco la fertilización sigue rindiendo, y eso está combinado con distintas densidades, de 30 a 90.000 plantas. Y vemos que densidades bajas en general logran, digamos, rendimientos elevados, incluso densidades muy bajas para la zona núcleo, como 30 o 50.000 plantas, se comportan mejor que densidades altas. ¿Qué pasa, digamos, con las densidades altas? Vemos acá densidades de 70 a 90.000 plantas, que logran conservar un número de granos razonable, pero se queda sin agua en el llenado de los granos y colapsa, con pesos de grano que son muy bajos, alrededor del 50% de lo que sería un ciclo normal, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que cuando no estamos seguros en la disponibilidad hídrica, en la oferta hídrica de un determinado ambiente, decimos con frecuencia al productor: no te pases pasate con el nitrógeno, no te pases con la densidad, ¿no? Es algo muy, muy común que vemos en zona núcleo, cultivos donde le sobran número de plantas y le falta un buen ajuste de nitrógeno. Entonces hay que ajustar bien estas relaciones, ¿no? Acá vemos un trabajo, hemos hecho con un grupo, digamos, de María Teresa en el sur de Santa Fe,
donde evaluamos digamos, la productividad física y económica y combinaciones de densidad por fertilización. Acá vemos la superficie amarilla, digamos, sería el óptimo en rendimiento y en margen bruto. Acá lo vemos para un ambiente superior, en un año seco, un rinde de 10,4 toneladas, llegó al óptimo con 227 kilos de urea y 78.000 semillas. Pero el ambiente de menor calidad, la loma, debería ser en este caso una loma más arenosa, llegó al óptimo económico de 7,3 toneladas con una dosis mucho menor, 120 kilos de urea y 60.000 semillas, ¿no? En este tipo de trabajo lo que nosotros estamos viendo es que el uso de variable de tecnología tiene más impacto en la fertilización que en la densidad, ¿eh? Si nosotros tuviéramos que elegir entre hacer variable en el número de plantas o en la dosis de nitrógeno, tiene más impacto económico hacerlo en el nitrógeno. Bueno, cambiando ya de nutriente, vamos a ver el caso de fósforo. Fósforo, digamos, es poco todo lo contrario a nitrógeno. Nitrógeno veíamos esa fuerte interacción con el manejo, digamos, con la condición hídrica, la fecha de siembra, la densidad, la tecnología de fertilización. El fósforo, por el contrario, tiene un ciclo sedimentario mucho más cerrado, donde los componentes del balance, entrada y salida, representan, digamos, el mayor peso, digamos, ¿no? En la dotación final del suelo y, en definitiva, en la capacidad para abastecer las necesidades del cultivo, ¿no? Aquí vemos en estas figuras que son muy conocidas, ¿no? Relevamientos sucesivos que ha hecho el INTA, Fertilizar la Asociación Civil y compañías que han ayudado al financiamiento de estos trabajos, ¿no? Donde de una condición pristina, donde todos los suelos de la región pampeana tenían una alta disponibilidad, un devenir, hasta en el año 2018, donde encontramos prácticamente de manera generalizada valores bajos, ¿no? Del orden de 10 a 15 partes por millón, incluso con algunos lugares menores. El relevamiento presentado en el último simposio de fertilidad marca cierta estabilización en esos valores, que tienen que ver con lo que hablábamos al principio de una mayor frecuencia de gramíneas. El productor, cuando siembra trigo, maíz, lo hace con muchas expectativas, fertiliza mejor que cuando digamos, destina los lotes a soja, y eso ayuda en alguna medida a la recomposición o al mantenimiento, por lo menos, de la fertilidad. Y el fósforo es un elemento muy importante, ¿no? Numerosísimos trabajos actuales están mostrando el peso que tiene en nuestros sistemas y en la productividad de nuestros cultivos. Como este trabajo presentado hace muy poco, que trató de, digamos, de ver cuáles eran, identificar cuáles eran los factores claves para la conservación del carbono en el suelo, que sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, es la principal propiedad. Si nosotros eligiéramos un factor para clasificar un índice de calidad de los suelos, el contenido de materia orgánica sin duda sería el prevalente y el elegido, ¿no? Y cuando trataron de hacer una jerarquía entre aquellos factores que correlacionaban con el contenido de carbono de los suelos, la disponibilidad de fósforo en el suelo fue el factor más importante, de mayor peso, explicando un 15% del incremento en ese contenido de carbono. Incluso por arriba de las precipitaciones, ¿eh? O sea, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque el fósforo es carente en todo el mundo, ¿no? En todas las zonas tradicionales de producción. Por eso cuando hay más fósforo, más rendimiento, ¿eh? Y más rendimiento para el productor y más carbono para el suelo. E incluso, en tercer lugar, siguió la dosis de fósforo utilizada, ¿no? E incluso por arriba, digamos, de la dosis de nitrógeno. O sea que el fósforo sin duda es una limitante estructural ampliamente difundida y uno de los factores y propiedades más importantes que pueden tener nuestro suelo. Aquí vemos otro trabajo presentado el año pasado que marca en alguna medida la importancia que tiene, digamos, en las adaptaciones de la planta a la condición de crecimiento, la importancia del fósforo. En este trabajo muestra
del lado derecho, graficando una arquitectura de una raíz de sorgo, del lado izquierdo una de maíz. El maíz fue mucho más adaptativo y mostró mayor capacidad de cambio, y señala cómo, mirando cultivos de Argentina y Estados Unidos, cómo, digamos, los cultivos realmente tienen una adaptación enorme a las carencias de fósforo que son crónicas, ¿no? Como consecuencia de la baja disponibilidad de fósforo, las plantas han incrementado la longitud y la densidad de raíces seminales, que son estas raíces laterales que son aptas para la búsqueda de nutrientes. Han aumentado la longitud de la raíz principal, tratando de ir a buscar fósforo a capas más profundas. Disminuyen el tamaño de las raíces de anclaje, porque son raíces no útiles para la toma de nutrientes. Esto trae como consecuencia una mayor incidencia de vuelco en los últimos años. Las raíces de la corona, que son raíces laterales que exploran la superficie del suelo, han aumentado en longitud, en densidad y tomado un ángulo más horizontal, tratando de explorar el fósforo que se recicla a través de los residuos y de fertilizaciones anteriores. Y por último, las raíces laterales, que son raíces muy finas y que entran en contacto íntimo, digamos, con las partículas del suelo para generar el fenómeno de difusión, también han aumentado en longitud y en densidad. Es decir, hay una cantidad de cambios adaptativos como consecuencia de las deficiencias de fósforo que las plantas tienen, muchas veces generando incluso externalidades como un menor anclaje, ¿no es cierto?, y un mayor riesgo de vuelco. Pero las plantas tratan de adaptarse buscando su recurso más escaso y más limitante. Este trabajo, presentado también en esta campaña, muestra, digamos, cómo es la respuesta, digamos, de los cultivos en función del nivel de fósforo Bray en el suelo, que es el indicador por excelencia que hemos utilizado para diagnóstico, ¿no es cierto?, y para tomar decisiones de fertilización. Basado, ¿no es cierto?, en el Midwest de Estados Unidos, grafica cómo distintos niveles de disponibilidad determinan porcentajes de incremento de rendimiento crecientes a medida que el nivel de fósforo Bray en el suelo disminuye. Y que en maíz en general son un poco más altos que en soja. Así, por ejemplo, niveles por debajo de 8 partes por millón determinan incrementos del orden del 20 al 30% en maíz, como consecuencia del agregado de fertilizantes, y de un 10 a 20% en soja. Niveles un poco más bajos, más altos, digo, de entre 8 y 15 partes por millón, determinan incrementos de 10 a 20% en maíz y 0 a 10% en soja. Y así sucesivamente, la respuesta esperable va disminuyendo a medida que el test de fósforo, digamos, va aumentando, ¿no? De modo que el análisis de fósforo Bray en suelo es un indicador sensible, ¿no es cierto?, que deberíamos seguir utilizando. Nuestra práctica de fertilización, con un agregado reiterado de fósforo en línea, determina que muchas veces estos análisis se vuelven un poco erráticos, porque en los muestreos es común tomar, digamos, sus muestras de suelo que coinciden con fertilizaciones, con líneas de años anteriores. Muchas veces eso termina dando valores muy altos y genera disturbios e interpretaciones erróneas en el balance, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no es cierto?, es una herramienta útil y que consideramos que a cada determinado periodo de tiempo, posiblemente no todos los años, pero uno de cada 3 años es necesario hacerlo en todos los lotes. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de la fertilización fosforada? Nosotros no podemos tener, digamos, bajo 2 criterios la fertilización. El criterio de suficiencia, que está más asociado a manejos para un año y pensando, por ejemplo, en situaciones de estabilidad puntual, como pueden ser campos alquilados, busca optimizar los rendimientos y la rentabilidad en el primer cultivo. Mientras que el criterio de balance y reposición también es un criterio económico que busca optimizar los rendimientos y la rentabilidad, pero tomando como plazo no solo el primer cultivo, sino el mediano plazo, ¿no? Y para eso entonces se busca no solo, digamos, mejorar
la productividad, maximizar la eficiencia de uso, sino también mantener los niveles de fósforo en el suelo. Digamos, una pregunta común es cómo efectuar el cálculo de la dosis de fósforo, ¿no? Nosotros conocemos la correlación, digamos, que existe entre respuesta a la fertilización y fósforo inicial y el concepto de umbrales críticos, pero muchas veces, digamos, no hay un conocimiento detallado de cómo interpretar los datos de análisis, ¿no? Y bueno, entonces, cuando uno lo hace bajo el concepto de suficiencia, digamos, lo que tratamos de ver es generar una condición nutricional como si estuviéramos en el umbral crítico, ¿eh? Supongamos que tomamos como referencia un cultivo como el maíz y, digamos, los distintos trabajos que se han hecho, digamos, en región pampeana, en otros lugares del mundo, hablan de umbrales críticos del orden de 15 a cerca de 20 partes por millón. Podemos tomar como cita este trabajo que habla de 18 partes por millón. Y supongamos que nuestro suelo inicialmente tiene una disponibilidad, ¿no es cierto?, que está por acá, ¿no? Entonces, nuestro objetivo de la fertilización es que la planta sienta que tiene, digamos, una disponibilidad de fósforo como si tuviera en el umbral crítico, ¿no? Entonces, deberíamos agregar una cantidad de fósforo suficiente como para aumentar la disponibilidad de fósforo, digamos, hasta ese nivel. ¿Y cuánto? Entonces surge, digamos, como pertinente la pregunta de qué cantidad de fósforo necesitamos agregar para aumentar una parte por millón. Esa pregunta, o ese número es de 4 kilos de fósforo en suelos algidoles para aumentar una parte por millón, y puede ser un poco más bajo en suelos sapludoles o suelos con niveles de fósforo un poco más altos, y por lo tanto son menos fijadores, ¿no? Entonces, si supongamos que la cuenta consiste en lo siguiente, supongamos que tenemos un umbral de 18, una disponibilidad actual de 10, y estamos en un suelo argidol, esta diferencia deberíamos multiplicarla por 4 unidades de fósforo para, digamos, llegar a la situación del umbral crítico, para que la planta sienta como que está creciendo en el umbral crítico. En este caso, 18 menos 10 sería 8, por 4, 32, necesitaríamos 32 unidades de fósforo. Eso, si lo pasáramos, digamos, a fertilizante, por ejemplo, de uso común, como puede ser el MAP, serían con un 23% de fósforo, sería, digamos, una disponibilidad de 156 kilos de MAP por hectárea para que la planta llegue, digamos, a crecer como en el umbral crítico. Lógicamente, este método de suficiencia requiere de análisis todos los años y de tener un dato muy preciso, ¿no? Porque si el umbral, por ejemplo, si la disponibilidad actual fuera de 14 en lugar de 10, bueno, necesitaríamos la mitad de dosis. O sea, le da mucha importancia al análisis de suelo. Y ese análisis de suelo, como sabemos, tiene limitaciones en el sentido de que muchas veces, lo que mencionábamos de los muestreos, si muestramos una línea, podemos sobreestimar la disponibilidad del lote y entonces estar aplicando dosis más bajas que las que necesitaría el cultivo. Ahora bien, unos trabajos actuales muestran, digamos, la limitación que tiene ese concepto de umbrales críticos. Ese concepto de umbrales críticos era útil, digamos, cuando en los albores de la fertilización, cuando la pregunta más frecuente era si había que fertilizar o no. Por ejemplo, cuando estábamos empezando a fertilizar la soja y nos preguntábamos si, bueno, ¿cuál es el umbral crítico? ¿Debajo de qué nivel tengo que fertilizar o no? Pero actualmente, donde prácticamente todos nuestros suelos están debajo de los umbrales críticos, algunos trabajos como este que estamos viendo acá cuestionan eso en cuanto a la capacidad para predecir el nivel de crecimiento y la dotación de fósforo que tienen los cultivos. Este trabajo, presentado, ¿no es cierto?, hace poco tiempo, durante este año, trató de relacionar el rendimiento de la soja con la disponibilidad de fósforo en suelo. Y lo que encontró es que los rendimientos más elevados tenían que ver sobre todo con la historia de fertilización. Aquellos lotes fertilizados con altas dosis de fósforo rendían más que los que venían siendo fertilizados con bajas dosis de fósforo. Que en aquellos que venían fertilizados con alta dosis de fósforo, el rendimiento estaba poco asociado al nivel de fósforo inicial.
mientras que los que eran fertilizados con baja dosis sí, digamos, tenían un rendimiento asociado al nivel de fósforo inicial. Es decir, si yo estoy dispuesto, si yo vengo fertilizando bien todos los años, voy a tener altos rendimientos y ese peso de la dosis agregada puede ser mayor a la situación de partida en cuanto al nivel de fósforo en el suelo. Por eso que contra ese criterio de suficiencia se contrapone, ¿no es cierto?, este nivel que llamamos nosotros de balance o de reposición, ¿no es cierto?, que se basaría en definir un nivel de fósforo, ¿no es cierto?, debajo del cual yo no quiero bajar, que podríamos establecerlo en 15 partes por millón. Podríamos decir que idealmente este valor podría ser de 20, pero, digamos, para ser un poco más conservadores, pongamos 15, que es un nivel medio, no es un nivel alto. Y entonces, si estaríamos por arriba de 15 partes por millón, nosotros nos dedicaríamos a reponer el nivel de fósforo que extraen los cultivos. Cuanto mayor sea el rendimiento de ese cultivo, mayor va a ser el nivel de reposición. Estos cálculos están hechos para maíz, pero para soja sería lo mismo. Mientras que si estamos por debajo de ese nivel crítico, no solamente deberíamos reponer el cultivo, sino agregar algo más para ir tratando de mejorar la disponibilidad de fósforo en los suelos. Entonces, tendríamos una ecuación de dos términos, donde si estamos por arriba del umbral, digamos, el componente sería el rendimiento por la concentración de fósforo en el grano, lo que nosotros deberíamos reponer para mantener el nivel de fósforo, y si estamos por debajo del umbral, se incorpora esta segunda parte de la función, donde vemos cuánto fósforo tenemos que agregar para ir subiendo las partes por millón que estamos por debajo de esas 15 que me señalábamos como un objetivo deseado. Bueno, acá del lado izquierdo tenemos una tabla donde en función, digamos, de esa disponibilidad inicial y los rendimientos, digamos, resultan distintas dosis, ¿no es cierto?, de fósforo que deberíamos agregar para cumplir ese objetivo, ¿no? Esto es aplicable a cualquiera de los cultivos, ¿no? Conociendo la concentración de fósforo en los granos, aplica para maíz, para soja, para girasol, para cualquier cultivo, ¿no? Y lo interesante, ¿no es cierto?, es que ese esquema de reposición, que es el más sencillo, que no depende tanto del nivel de fósforo inicial, también es el más aplicable y el que mejor correlaciona con lo que vemos en la práctica. Esto lo ilustran claramente los experimentos de larga duración. Aquí podemos ver los resultados, los rendimientos de un experimento que venimos conduciendo hace 18 campañas en la localidad de Ribeños, partido de General Arenales, una rotación maíz, soja de primera, trigo, soja, cebada, soja, donde vemos 5 criterios de fertilización. Un testigo que no se fertilizó nunca. El segundo tratamiento es una dosis de mínima, y el tercero y el cuarto son 2 niveles de reposición para rendimientos medios y rendimientos altos, y por último el quinto es un tratamiento que llamamos de reconstrucción, donde partiendo de un nivel bajo tratamos de ir mejorando la disponibilidad de fósforo a lo largo del tiempo. Como vemos, los rendimientos acumulados reflejan la cantidad de fósforo aportado. Cuanto más fósforo aportamos, mayores fueron los rendimientos acumulados a lo largo del tiempo. Y eso no solamente hay una diferencia entre los fertilizados y el testigo, sino entre tratamientos de reposición o reconstrucción respecto de la dosis mínima. A la derecha están listadas algunos años donde tuvimos sequías históricas, ¿no? Y lo que podemos ver es que esos años los rendimientos tendieron a bajar, pero que igualmente no se tuvo respuesta al fósforo. Porque el fósforo, a diferencia de nitrógeno, no está tan condicionado por la disponibilidad hídrica. Es más bien lo que llamaríamos el nutriente de la resistencia, ¿no? Que ayuda a la planta a crecer, a tener una buena exploración radicular y a defenderse mejor ante cualquier adversidad. Acá podemos ver un análisis económico de esas estrategias de fertilización a lo largo del tiempo. Lo que vemos es que los primeros 4 años, acá está, lo que está graficado es el margen bruto
digamos, la diferencia de margen bruto entre cada uno de los tratamientos fertilizados y el testigo, es decir, la ganancia de dinero por fertilizar. Durante los primeros 4 años no se vieron grandes diferencias entre los tratamientos, pero a partir del 5.º año los tratamientos de reposición y reconstrucción empiezan a tener diferencias con la fertilización de mínima. Esto tiene que ver con que se comienza a expresar la residualidad. Después del 10.º año, cuanto más fósforo agregue, mayor fue la diferencia de margen bruto respecto de los tratamientos de menor fertilización. Es decir, la reposición de nutrientes, la reposición de fósforo, es lo más rentable. Y esa diferencia se va haciendo creciente a lo largo del tiempo. Por ahí no la vemos tan marcada en los primeros años, pero con el tiempo termina siendo una de las prácticas más rentables que podemos hacer en nuestros campos. Lo que vemos a continuación es el resultado de la comparación, digamos, de diferentes fuentes y el agregado aditivo de nutrientes en un esquema precisamente, ¿no es cierto?, donde vamos agregando de a uno distintos nutrientes en el cultivo de maíz. Del lado izquierdo está el maíz temprano, del lado derecho el maíz tardío, y está expresado de manera relativa para poder comparar campañas de distinta productividad. Al tratamiento fertilizado con nitrógeno le asignamos un valor 100. Cuando le agregamos fósforo, el rendimiento aumenta un 24% en siembra temprana y un 11% en siembra tardía. A su vez, cuando le agregamos azufre, hay un salto muy marcado, 7% en siembra temprana y 8% en siembra tardía. Fíjense que el azufre, que es un nutriente relativamente barato, tiene un cambio muy marcado. Pero acá tenemos dos combinaciones de este aporte de fósforo y azufre, con igual dosis de ambos nutrientes. Lo que llamamos NPS1 es una mezcla física y NPS2 es una mezcla química. Y tanto en maíz temprano como tardío, vemos que las mezclas químicas tienden a superar en orden de un 5% a las mezclas físicas, para igual aporte de nutrientes. Esto tiene que ver con una granulometría más pareja, una distribución de todos los nutrientes en un mismo gránulo, y muchas veces una composición real que coincide con la composición teórica en las mezclas físicas, y en las mezclas químicas, perdón, y a veces no tan así en las mezclas físicas. Por último, el aporte de zinc está muy asociado al nivel inicial. Digamos, si hay bajos niveles de zinc, hay respuesta, y si no, no la hay. Vemos que en este caso hay un 1% en las siembras tardías y no hay diferencia en las siembras tempranas. Después lo vamos a ver para soja. Bueno, acá vemos algunos experimentos que hemos hecho, simplemente he mostrado, digamos, para no abundar en detalles, los datos están publicados y seguramente les han llegado, pero vamos a, para no insumir tanto tiempo en esto, vamos a ver un detalle, digamos, del último año, la campaña 2024/25, donde un maíz de siembra temprana que sufrió bastante sequía, vemos que hay un salto muy importante por el agregado de fósforo contra un testigo que solo tenía nitrógeno, y después tenemos una mezcla física NPS y una mezcla química con zinc. No hay diferencias significativas entre fósforo, azufre, a pesar de que hay 800 kilos de diferencia, y el zinc en este caso no aportó a rendimiento. ¿Por qué? Porque el nivel de zinc en el suelo era alto, ¿no? Más por arriba del umbral crítico, o cerca del umbral crítico. Mientras que en soja, vemos que hay un incremento interesante por el agregado de fósforo, el orden de 500 kilos, un pequeño salto adicional en la mezcla física, que también tiene azufre, y una respuesta del orden de los 119 kilos por el agregado de zinc. ¿Por qué hubo más respuesta en soja que en maíz? Digamos, porque el nivel de zinc era más bajo. O sea, el zinc es muchas veces asociado, digamos, a maíz, es donde el síntoma es más visible, pero lo que nosotros vemos en nuestros trabajos es que los umbrales críticos son similares. Si estamos debajo de una parte por millón, podríamos esperar respuesta indistintamente en diferentes cultivos, tanto en los de invierno como maíz o soja.
Yendo ya específicamente a soja, acá vemos, digamos, un experimento, un ensayo que hacemos todos los años, que nos despierta mucho interés, que es un experimento de brechas de rendimiento, ¿no? En eso, lo que tratamos de hacer es una parcela en la cual le aportamos, digamos, todas las tecnologías de insumos disponibles al cultivo, y tratamos de ver a qué rendimiento podemos llegar a nivel de campo. En el mejor año, que fue la campaña 21-22, logramos sojas con este manejo de más de 7.000 kilos, más de 7.300 kilos, cosechadas con máquina, mientras que el menor rendimiento lo registró en la campaña seca 22-23 con 2.500 kilos. Y de esa parcela le vamos quitando de a una todas estas tecnologías que están listadas acá. O sea, cada una de estas parcelas tiene todo el mismo manejo, pero le sacamos una tecnología por vez, que es la que está mencionada, como por ejemplo en este caso la inoculación, un bioestimulante, insecticida, fungicida, etc. Y esto lo podemos ver también para la última campaña, ¿no? Decir a partir de esto que el cultivo de soja genera brechas que están en el orden del 20 al 25%. 1.800 kilos en el mejor año, entre una parcela completa con todas estas tecnologías y otra parcela donde solamente se sembró la semilla. En el año seco fue de solo 540 kilos esta brecha, pero que también representó un 25%, y la campaña pasada, una brecha de 2.600 kilos, que ya representa casi más de un 30%, casi un 35%. Es decir, estas brechas son crecientes, muchas veces porque las deficiencias nutricionales, con el paso de los años, se van agrandando. Y también podemos decir de que de estas brechas de rendimiento que decíamos del orden del 25%, las tecnologías asociadas a la nutrición, como podría ser la nutrición de base, la inoculación, el uso de bioestimulantes, explican por lo menos la mitad. O sea, por lo menos la mitad de esta brecha, digamos, de rendimiento que tenemos en soja está relacionada con tecnologías asociadas a la nutrición. Y donde, digamos, la nutrición de base obviamente es lo más importante, ¿no? Fíjense que en los mejores años llegamos a tener respuestas del orden de más de 700 kilos al agregado de fósforo, azufre y micronutrientes. Algunos experimentos que combinan manejo con fertilización, en este caso un ensayo de variedades de soja cruzado por 4 niveles de fertilización. El tratamiento 1, que es un testigo, no se fertiliza y en promedio llegó a 4.997 kilos. Fíjense lo buena que fue la campaña pasada, casi 5.000 kilos sin fertilización. Un tratamiento 2 con el agregado de 20 unidades de fósforo, que llegó a un rendimiento de 5.380 kilos. Un tratamiento 3 con fósforo y azufre, que llegó a 5.489 kilos de promedio. Y por último, un tratamiento completo con fósforo, azufre, sin boro y bioestimulante, que alcanzó un rendimiento de 5.700 kilos, ¿no? Cuando vemos, en este caso, la probabilidad, digamos, de tener un determinado rendimiento y de pagar el costo de la fertilización, vemos las distintas curvas. En verde está la probabilidad de tener un resultado económico positivo como producto de la respuesta a fósforo, en amarillo, producto de agregado de fósforo y azufre, y en azul, el tratamiento completo, fósforo, azufre y micronutrientes. El costo de la fertilización fosforada es del orden de 250 kilos, y en una gráfica de probabilidad acumulada vemos que el 70% de las variedades con su respuesta lograron pagar el costo de la fertilización. En el caso del agregado de fósforo más azufre, alrededor de un 60% de las variedades lograron pagar el costo de la fertilización. Y cuando miramos el tratamiento completo, fósforo, azufre y micronutrientes, el costo es del orden de 420 kilos, pero a pesar de ese mayor costo, casi un 80% de las variedades lograron pagar el costo de la fertilización. Esto me está diciendo que cuanto más completa y balanceada es la nutrición,
incorporo un mayor número de variedades, ¿no es cierto?, que están teniendo un resultado positivo por una buena nutrición. Esta es otra experiencia de la campaña pasada, la 24-25, en este caso una red que hicimos con las agencias de extensión de INTA Pergamino, en total 9 localidades, y acá al final, digamos, están los promedios. Podemos ver, digamos, que comparamos en este caso, en experimentos con repeticiones, pero realizados en campo de productores, 4 manejos, lo que llamamos un testigo absoluto, sin nada de fertilización y sin inoculación, el manejo del productor, que fue inocular y agregar 10 kilos de fósforo en línea, un manejo optimizado, que fue inocular y agregar 18 kilos de fósforo en línea, y por último, un manejo, digamos, potencial, que usó fósforo al voleo, ¿no es cierto?, y una mezcla química NPS-Zinc en la línea, o mejor dicho, separado de la línea para evitar fitotoxicidad. ¿Qué observamos? 7 de 8 sitios tuvieron respuesta estadística. Fertilizar con algo 10 unidades de fósforo brindó 343 kilos por hectárea. Mejorar el fósforo e inocular en promedio dio 470 kilos por hectárea, y una fertilización completa otorgó 880 kilos por hectárea. O sea, 5 años atrás hablábamos de respuestas del orden del 10%, de 400 kilos. Fíjense que hoy estamos ya en niveles superiores a los 800 kilos que hacen, y esto se logró, digamos, por una continua baja en los niveles de fósforo, pero también por fertilizaciones más completas y más balanceadas que incorporan otros nutrientes acompañando al fósforo, ¿no? Y acá tenemos la probabilidad acumulada de pagar la respuesta a la fertilización. En el caso de la dosis mínima de fósforo, estuvo en el orden de los 200 kilos, y en azul vemos que un 60% de los sitios lograron pagar esa dosis. La respuesta a fósforo a una dosis mayor, más alta de fósforo, estuvo en el orden de los 350 kilos, y el 50% de los sitios lograron pagar ese nivel optimizado de fósforo y el agregado adicional de inoculantes. Y por último, el tratamiento completo tuvo un costo de 420 kilos, pero el 80% de los sitios lograron pagar esa dosis de fertilización balanceada. Lo mismo que observáramos en el ensayo de variedades que le mostrara anteriormente, una fertilización más completa logra aumentar la frecuencia de casos económicamente positivos, ¿no? Con lo cual, digamos, vemos que la nutrición balanceada siempre termina rindiendo sus méritos. En este caso vamos a ver otro tipo de experiencias que ilustran, digamos, el efecto de la localización de los fertilizantes y también el nivel de fósforo inicial. Sucesivas campañas, nosotros hacemos experimentos en nuestra estación de INTA Pergamino y también en campo de productores, y vamos separando la respuesta en función del nivel de fósforo inicial, porque como vemos es un factor relevante para clasificar expectativas de respuesta. Entonces, del lado izquierdo están los sitios con fósforo bajo, y del lado derecho sitios con fósforo medio. Consideramos fósforo bajo por debajo de 10 partes por millón, fósforo medio en un rango de 10 a 15. Y vemos dosis crecientes de fósforo, agregado como superfosfato triple, 10, 20 y 30 kilos, lo que serían 50, 100 y 150 kilos de fertilizante. Y 3 sistemas de localización. En línea, que es poner el fertilizante, digamos, en contacto con la semilla, lo que llamamos presiembra, en los cuales pasamos incorporando el fertilizante y 7 días después sembramos. Entonces el fertilizante queda localizado, pero no queda en contacto con la semilla. Sería algo similar a ponerlo al costado de la línea de siembra. Y por último, el tratamiento al voleo. ¿Qué vemos? Que cuando el nivel de fósforo es medio, entre 10 y 15, la respuesta es menor, está en el orden de los, como vemos acá, 145, 185 kilos por hectárea, y no hay mucha diferencia entre sistemas de aplicación.
mientras que cuando el nivel de fósforo es más bajo, las respuestas son mayores, del orden de 320, 399 kilos, y que empieza a haber diferencias entre las formas de aplicación. Dosis bajas, 50 kilos de fertilizante, la aplicación en línea fue de rendimiento superior, pero cuando vamos a dosis más elevadas, la aplicación separada de la línea empieza a sacar una diferencia del orden de 200 kilos. Eso sería el costo oculto de la fitotoxicidad. Cuando ponemos mucho fertilizante en línea, puede haber una menor emergencia, y si no hay menor emergencia, quizá un cultivo más desparejo, con una diferencia temporal en el tamaño de planta. Algunas plantas se retrasan por producto de la presencia del fertilizante, y esto termina penalizando 200 kilos por hectárea. Cosa que, si no tenemos un ensayo a nivel de campo, muchas veces pasan desapercibidas. Por último, el tratamiento al boleo es un tratamiento efectivo que aumenta los rendimientos, pero es más exigente con la dosis. Fíjense que si usamos dosis bajas de 50 kilos por hectárea, vamos a tener, digamos, menor respuesta que las aplicaciones localizadas. En la medida que esa dosis es más alta, se van igualando a la aplicación localizada. Otros años vemos lo mismo, ¿no? Caídas en los rendimientos con dosis muy altas en línea, y las aplicaciones separadas siempre andan bien, y la aplicación al boleo requiere de dosis un poco más altas para igualar los tratamientos en línea, ¿no? Respecto de azufre, era una de las preguntas claves a través de los años. Ha pasado, digamos, por el tema del diagnóstico, cuándo fertilizar, cuándo no hacerlo. Vemos que digamos, muchas veces el azufre está asociado a la materia orgánica del suelo, aquellos suelos que digamos, tienen más años de agricultura, que han perdido materia orgánica, son los que tienen mayor predisposición a respuesta. Tiene un comportamiento muy similar en este sentido al nitrógeno. Otras posibilidades, digamos, de hacer diagnóstico pasa por el diagnóstico a nivel de canopero. Hoy hay muchos sensores, mucha utilización de imágenes que permiten asociar, digamos, detectar clorosis, y esa puede ser asociada a deficiencias nutricionales. La clorosis en la parte media y baja del canopeo muchas veces está asociada a nitrógeno, pero como el azufre es poco móvil en el suelo, digamos, cuando miramos la parte alta del canopeo y vemos una clorosis, esa puede ser una evidencia en la provisión de azufre. Como la planta de soja, digamos, arregla la disponibilidad de nitrógeno por fijación biológica, las clorosis pueden ser asociadas a otros nutrientes, si la planta está bien nodulada, y entre ellos puede ser el azufre, ¿no es cierto? Nitrógeno y azufre tienen comportamientos muy comunes, tienen interacciones en el suelo, ambos se encuentran ligados al carbono, sufren procesos de humificación, mineralización e inmovilización, y también tienen procesos comunes en las plantas, ¿no? Participando de la fotosíntesis, la expansión foliar y la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, en un esquema ideal, nosotros podríamos usar determinados índices de cultivo, como NDVI, Green NDVI, o factores usados al rojo cercano, para identificar deficiencias de azufre y eventualmente corregir, digamos, ¿no? ese lote o esas zonas del lote cuando muestran clorosis. Eso lo podemos hacer a partir de una imagen, a partir de sensores de mano, como podría ser un SPAD, y podríamos llegar a fertilizar y corregir una deficiencia en etapas tempranas del cultivo, o programar fertilizaciones para el próximo cultivo. No obstante, hasta etapas tempranas, como pueden ser 6, 7 hojas del maíz, o hasta la floración de la soja, la planta todavía ha absorbido una pequeña parte y estaríamos a tiempo de hacer corrección. El mismo esquema que veíamos en el caso de maíz, de respuesta aditiva al agregado de distintos nutrientes, acá lo podemos ver en soja, con un promedio de 34 sitios, donde vemos que en este promedio el agregado de fósforo otorgó 8% de respuesta, 8,5% de respuesta, el agregado de azufre de entre un 2 y un 5%,
De nuevo, las mezclas químicas las tenemos, en el caso de soja, un 3% arriba de las mezclas físicas, y fíjese en este caso como el aporte de zinc en soja dio un incremento más alto que en maíz, un 4% casi, diciendo o reafirmando que la respuesta zinc no está tan asociada al cultivo, sino más bien a la disponibilidad del suelo. Cuando el nivel de zinc es bajo, podemos esperar respuesta en cualquiera de los cultivos, ¿no? Gustavo, Precisan, sí. sí, estamos medio con los tiempos porque tenemos que seguir con las otras presentaciones. No sé si te queda mucho. Bueno, no, perfecto, ¿no? Ya para ir cerrando, simplemente mencionar, digamos que hacer un resumen, que el caso de zinc era el otro nutriente del cual hablábamos, digamos, como probablemente el micronutriente más importante. Cuando a la planta le falta zinc, digamos, se afectan numerosos procesos como la sensibilidad a la luz, la sensibilidad a altas temperaturas, se vuelve más sensible, aparecen clorosis, plantas, digamos, más pequeñas, con entrenudos cortos, debido, digamos, a una menor síntesis de auxinas en la cual el zinc participa, procesos tóxicos como, por ejemplo, la acumulación de sustancias tóxicas. El azufre, el zinc, un nutriente poco móvil, ha sufrido un proceso muy parecido, digamos, al que ha tenido el fósforo, con un declive producto de un balance negativo, que actualmente se ha ido deteniendo. En los últimos años no vemos esa caída tan más que siga avanzando como consecuencia de un mayor uso de zinc, ¿no? Y esa deficiencia de zinc en distintas regiones de nuestro país está asociada a distintos factores. Si uno mira el oeste de la provincia de Buenos Aires, el oeste de nuestro país, el oeste de la región pampeana, como el sur de Córdoba o el oeste de Buenos Aires, son suelos más bien arenosos, generalmente con una baja dotación inicial. Si nos vamos al litoral, está muy asociado a la cuestión de pHs más altos, que hacen que haya una menor disponibilidad. Y en zona núcleo, digamos, la causa más común, digamos, es el balance negativo, ¿no? Y finalmente, digamos, como para ya finalizar, decimos que vamos a mostrar esta diapositiva que un poco resume nuestro concepto que tenemos en la nutrición de soja, ¿no? Y de todos los cultivos, que es la nutrición asociada al sistema de producción. Nosotros no pensamos que la obtención de un alto rendimiento esté asociada a una sola variable, como elegir bien una variedad, un híbrido, ¿no es cierto?, o fertilizar mucho, sino va a estar asociada a seguir un camino, digamos, ¿no? Un camino y generar un sistema armónico. Ese sistema, digamos, va a comenzar por la caracterización del ambiente y la identificación de un sitio de bajo, medio o alto potencial de rendimiento, que la vamos a hacer en función del agua. Acá podemos ver, por ejemplo, distintos caminos en función de si nos encontramos en un ambiente muy restrictivo, con un suelo somero, con baja disponibilidad hídrica, un ambiente medio, con un suelo profundo, con 80% de agua útil, o un ambiente potencial, donde tengamos, por ejemplo, la presencia de napas freáticas. En cada uno de los casos vamos a tener distintos potenciales de rendimiento. Y tras eso vamos a armar distintos sistemas de cultivo, generando diferentes densidades, eligiendo distintos grupos y fechas de siembra. Eso va a armar la arquitectura de cultivo y definir el rendimiento potencial. Y luego viene la nutrición. La nutrición, ¿qué objetivo cumple? Hacer, digamos, que los nutrientes no limiten la potencialidad de ese ambiente, ¿eh? O sea, pero siempre el manejo está primero, generar ambientes de alto potencial y luego definir la nutrición. Bueno, con esto les agradezco mucho la atención. Si hay preguntas podemos responderla y bueno, damos paso a los siguientes oradores. Muchísimas gracias. Bueno, Gustavo, muchas gracias. La verdad que, bueno, muy completo, lo cual hay dos presentaciones más, pero gran parte de lo que vamos a mostrar ya fue respondido por vos, así que lo cual nos va a hacer más rápido lo que falta. Con respecto a las preguntas, en el chat vayan escribiendo.
ya algunas que pusieron, de hecho Gustavo ya las respondió en el avance de la charla, con lo cual está muy bueno, pero si queda alguna duda, al final de toda la presentación, cada orador va a responder en función de lo que necesiten. Así que bueno, ahora los dejo con Trinidad, que nos va a presentar los ensayos fósforo-azufrados en soja. Gran parte de estos, o alguna parte de estos se hizo mismo con Gustavo, con un poco de resultados en eficiencias y en rendimientos y en recuperación de costo-inversión, ¿no? Y después yo terminaré con la presentación del triple 40. Trini, estás desconectado el micrófono. Estoy compartiendo bien también la presentación, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, ponelo en modo presentación. Ah, lo están poniendo. A ver. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, con este producto, este nuevo producto, digamos, que está llegando, un super triple azufrado, no me voy a extender en los detalles porque Horacio lo va a comentar, pero bueno, tiene 40 de pentóxido, 10 de azufre y 19% de calcio. Y la idea, nosotros sabiendo que venía este producto, fue la campaña pasada hacer unos ensayos, una red pequeña de ensayos medio precursores para ir generando información eh, local. Y acá les comparto les voy a compartir un poco los resultados. Hicimos 3 ensayos en soja, en oliveros, en Marcos Juárez y 9 de julio, y hicimos uno en maíz, trabajamos con Gustavo Ferraris, Luis Ventimiglia, Miguel Boxler, Fernando García y Fernando Salvagiotti. Y bueno, ahora esta campaña estamos lanzando ensayos con este producto para ir generando información con el mismo producto. El año pasado lo hicimos con mezcla física para obtener una proporción similar, pero bueno, no es lo mismo a la mezcla química. Em, Acá tenemos los resultados, que es el rinde en base a los distintos tratamientos. Comparamos un testigo con un MAP, que es de uso común, un triple superfosfato triple común y un superfosfato triple azufrado. Y este sería el superfosfato triple azufrado, el equivalente al TCP40, digamos, el nuevo producto. Básicamente, el tratamiento que fertilizó, que usamos con fertilización de azufre y fósforo, aumentó un 16%, acá se ve en la flechita, con respecto al testigo, en comparación, por ejemplo, a la misma dosis, ¿no? A un 12% de aumento en el MAP. Bueno, acá está mostrando entonces la importancia de agregar también azufre en la fertilización. Y, y entre un 3 y un 4% nuestro tratamiento, el tratamiento que tuvo azufre con respecto a los tratamientos eh, que solo tuvieron fósforo, como MAP y triple común. Este tratamiento de triple azufrado, si bien acá está la dosis que usamos, corresponde a 20%, 20 kilos de fósforo elemento, y acá están las dosis de los distintos productos. em, Esta dosis en la mezcla fue de 136 kilos, pero corresponde al nuevo producto son solamente 113 kilos. Y estás agregando azufre, ¿no? Y calcio, que por ejemplo el MAP no estás agregando. Bueno, acá evaluamos un poco las eficiencias agronómicas de estos 3 tratamientos distintos y vemos que con el agregado de azufre al triple, la eficiencia agronómica rindió 9 puntos más de extra de rinde por kilo de fósforo aplicado con respecto al triple común y casi también con respecto al MAP. Digamos, la eficiencia agronómica entonces no solo hay un incremento en el rinde, sino que también es más eficiente agronómicamente el fertilizante aplicado. Y no solo eso, sino que bueno, la importancia de que de estar logrando un balance de fósforo neutro en la rotación o en el cultivo, como explicó recién Gustavo, no solo
impacta en el cultivo que tenés actualmente, sino también en la rotación y en los próximos cultivos que vas a estar haciendo. Mejora también el suelo y los rindes de los próximos cultivos. Después nos preguntamos, porque nosotros hicimos con dosis de 20 kilos de fósforo y corresponden más o menos a entre 40 y 50 kilos de MAP para tenerla de referencia. Sabemos que no es la dosis común que se usa, entonces evaluamos acá un poco para comparar las dosis, llevándolo a la mitad, a lo que más o menos 10, bueno, 40-50 kilos de MAP, que serían dosis de 10 kilos de fósforo elemento, comparándolo con un triple azufrado. Bueno, y acá vimos, estos son resultados de dos sitios, que el triple azufrado en dosis de 20 kilos de P, o sea, elevando un poco a lo que el productor hace en promedio, aumentó un 19% de rinde con respecto al testigo, 800 kilos más en soja, es bastante. Y con respecto a la dosis común, 44 kilos de MAP, un 5% más. Esto hay que tener acá en cuenta que, bueno, las dosis, como explicó bien Gustavo, van a depender de la cantidad de fósforo disponible en el suelo y las características, ¿no? Hay que hacer análisis de suelo para ver bien la dosis, pero definitivamente dosis de 40 o 50 kilos de MAP o 10 kilos de fósforo, perdón, quedan cortos ya en la mayoría de los lotes. Y bueno, nomás también decir que este tratamiento de triple azufrado, acá dice 7,7 kilos de azufre que se están aplicando, pero en el producto del TCP40 son 10 kilos, o sea, es más lo que estarías aplicando con el nuevo producto. Y además es una mezcla química, la del producto, y lo que estamos viendo ahora de vuelta es una mezcla física, o sea que se espera más rendimiento y mayor eficiencia con el producto nuevo. Y por último, para hacerlo breve, porque estamos cortos de tiempo, hicimos un ensayo en maíz, es en pergamino con Gustavo. Y bueno, vemos lo mismo, que también con el triple azufrado tuvo los mejores rindes, en este caso un 16% extra en comparación al testigo sin aplicar fósforo, y entre un 4,6 y un 7% con respecto al MAP y con respecto a un triple común. Eh, Acá, bueno, estas diferencias se pueden acentuar cuando los contenidos de fósforo en el suelo sean menores. Todos los resultados que vimos ahora son con fósforo en el suelo de más de 12 partes por millón. O sea que para los lotes que hay menos que eso, que son bastantes lotes a nivel productor, este nivel de respuesta que vimos esperaríamos que sea mayor, incluso mayor con el producto nuevo que sería más eficiente. Bueno, y acá vemos la eficiencia agronómica, lo mismo que vimos antes con soja, pero en maíz, y vemos que en el caso del superfato triple con azufre, la eficiencia fue 55 kilos extra de rinde por cada kilo de fósforo aplicado. Y bueno, acá vemos con respecto a 28 y 37 de MAP y triple común que la diferencia es importante. Y para considerar también que, bueno, en maíz particularmente el nitrógeno es importante, a diferencia de la soja, pero consideramos que puede ser este producto una estrategia extra a tener para distintas estrategias de fertilización, sobre todo cuando se quiere separar la fertilización de nitrogenada, se puede usar urea o alguna fuente extra, lo que implica también una huella de carbono para quienes están, cuya intención, digamos, es bajar la huella de carbono y separar de estos nutrientes, fósforo y azufre, que no tienen el mismo nivel de impacto en la huella de carbono. Así que eso sería como para sumar una estrategia adicional a los productores. Y como conclusión, bueno, el triple con azufre permitió aumentar los rindes, aumentando la producción, para el caso de soja, entre un 16 y un 19% con respecto al testigo y un 16% extra en comparación también al testigo en el maíz. Para considerar también en el maíz que aplicar fósforo separado del nitrógeno rindió similar que aplicar
el tratamiento con MAP, básicamente que tiene nitrógeno. Acá me olvidé de aclarar que en el maíz, todos tuvieron el mismo nivel de nitrógeno, así que solo se estaba comparando fósforo. Eh, Así que aplicar fósforo solo separado del nitrógeno rinde igual, es igual de competitivo, pero tiene mejores resultados económicos y mayor eficiencia agronómica. Y después que lograr una nutrición balanceada en fósforo y en azufre maximiza los rindes. Es importante la nutrición balanceada. Bueno, fue muy breve, no sé, Horacio, si quieres continuar explicando específicamente el producto. Bueno, gracias Trini. Pásame así comparto la pantalla. Yo les voy... Uy, quedó un fondo, perdón. Es un fondo de reunión. Bueno, yo les voy a hacer un resumen, medio que en lo que habló Gustavo, lo que habló Trini ya en esta red de ensayos que se hizo pensando en fósforo y azufre y en hacer una previa a lo que es la llegada de este producto, que esperamos que este año lo vamos a incluir en una red de ensayo para ver qué mejores rendimientos o expectativas tenemos de rendimiento en función de lo que son las mezclas físicas y lo que se probó, ¿no? Así que bueno, les comento el producto nuevo que está llegando, está descargando esta semana en nuestro puerto de Timbúes y Rodo no me pasa. Ahí. Bueno, esto es un poco la presentación que tuvimos hoy. Gustavo nos habló de estrategias de fertilización en soja, también hemos escuchado en maíz. Trini nos mostró los ensayos de triple con azufre que están enfocados a una previa a este producto nuevo que viene. Y bueno, yo, mi nombre es Horacio Bacaro, por los que no me conocen, estoy en el área comercial y técnica de COFCO, y bueno, junto con Trinidad y Gustavo Ferraris, entre otros ensayistas, estamos llevando a cabo la red de estos productos nuevos que trae COFCO, enfocados un poco a traer novedades al mercado que ayuden cada vez más a hacer una fertilización más eficiente, ¿no? Me gustó algunos términos que usó Gustavo, ¿no? Suficiencia, balance, reposición, optimización de rendimiento. Y bueno, a eso es a lo que enfocamos nosotros, ¿no? A conseguir estos objetivos del productor. Esta semana que pasó, el fin de semana mismo, habrán visto en algunas redes, a ver, habrán visto en algunas redes que salió ya publicidad del producto nuevo en la revista Horizonte, en las redes sociales, en el diario La Nación del sábado, en el suplemento soja. Un poco la idea era generar la expectativa de que ustedes empiecen a conocer este producto que viene, que me parece que aporta bastantes soluciones. Entonces, ¿qué es el triple azufrado? Que lo vamos a llamar TSP-40. Es una mezcla química a base de triple recubierto con azufre, ¿sí? Buscando, como decíamos hoy, optimizar la nutrición de los cultivos. El origen de este producto viene de Marruecos y está fabricado por OCP, empresa de la que Trinidad trabaja y representa en este momento. Y estas son las características básicas del producto. Es un producto con un poco más de 40% de fósforo como pentóxido, un 10% de azufre, que viene tanto como sulfato como azufre elemental, y un 19% de óxido de calcio, con todas las características físicas que pueden haber a la derecha de un producto fertilizante de alta calidad, ¿no? En lo que es granulometría, en lo que es, bueno, el color es un tema netamente por ahí más comercial o de origen según el material, y la densidad que posee. Bien, ¿por qué hacemos tanto hincapié en el TCP40? ¿Por qué hacemos esta webinar y queremos que este producto tenga éxito? Porque creemos que es un producto que era necesario, que no había nada en comparación en el país. Es un producto que Costco lo trae con exclusividad. Porque bueno, por cosas que ya dijo Gustavo, ¿no? Que creo que están todas dichas, porque los suelos están bajos en los umbrales de fósforo y porque se pueden conseguir mayores rendimientos mejorando la fertilización, ¿sí? Y sea tanto fósforo como azufre, como por, bueno, el bajo contenido de materia orgánica que están teniendo los suelos en función de los rendimientos,
las campañas, de que, bueno, que en Argentina muchos campos son alquilados y a veces se subfertiliza, y bueno, y es importante un poco empezar a poner foco y a pensar en esos conceptos de reposición y de eficiencia que hablaba Gustavo. TCP40 corrige los déficits del suelo, asegurando la nutrición eficiente. Como les decíamos, es una fórmula balanceada en fósforo y azufre, con aporte de calcio, fósforo altamente disponible para el arranque de cultivo. ¿Por qué altamente disponible? Porque aparte en la consociación de fósforo y azufre, eso genera que el fósforo, por la acidez que genera el azufre, esté más disponible. Ese azufre, como le dijimos, es elemental y azufre sulfato. ¿Sí? Y en función a lo que es el balance de la fertilización, pensando un poco también en las cosas que decía Gustavo, pensar en las condiciones del suelo, en las condiciones de las bacterias que habitan en el suelo y que son necesarias para la fijación biológica de nitrógeno, para la nodulación de nuestra soja, por ejemplo. Y después, pensando un poco en las estrategias de fertilización que utiliza hoy el productor. Hoy el productor utiliza dosis de super simple, por ejemplo. Bueno, acá tenemos un producto que a casi la misma dosis tiene el doble de fósforo, teniendo casi la misma cantidad de azufre, de 2 puntos menos nomás, pero estamos hablando del doble por ciento de fósforo de lo que es una tonelada de azufre. En lo que es estrategias de simple con triple, o sea, una mezcla física, nosotros acá tenemos una mezcla química con todas las características que tiene una mezcla química, ¿no? Que es la homogeneidad en la dosificación del producto en el lote, que no segrega campo, la calidad de la mezcla en lo que es la higroscopicidad, la interacción entre los componentes, gente a veces en lo que es simple y triple suele tener algún problema, con lo cual tiene muchas ventajas trabajar en una mezcla química sobre una mezcla física. Y después, por último, y que me parece importante, y Trini algo lo mencionó, es el tema, por ejemplo, de las mezclas que es monomónico azufre, donde tenemos NPS, y pensando un poco en soja, que es un cultivo que a nosotros nos interesa mucho la fijación biológica por parte de las bacterias, y estamos poniendo nuestro capital en un producto que posiblemente lo que es mezclas físicas, MAP, súper simple, estamos poniendo nitrógeno, ¿no? Entonces, nosotros no solo el tema de poner nitrógeno, sino de que vamos a poner mezclas físicas que tengan, por ejemplo, el ensayo que hizo Trini tenía 136 kilos para lograr algo que con 113 de esta mezcla lo podemos lograr. Entonces, estamos poniendo primero un poco más de azufre, porque los ensayos llegaban a 7,7 para lograr el mismo fósforo. Segundo, estamos pagando costos de flete por un 20% más de producto, o sea, ahí tenemos un ahorro de flete, ¿no? Y un tema que no es menor y que Trini algo mencionó, que es el tema de que estamos agregando nitrógeno a un cultivo que no lo necesitaría, y pensando en lo que es la fertilización con bajo impacto ambiental y una producción sustentable, en aquellos productores que ya hoy se están enfocando a todo lo que es la huella de carbono, entonces no poner un nitrógeno que después puede llegar a la atmósfera y no es lo que se desea, digamos, en este tipo de producciones, es un producto que tiene todas positivas, ¿no? Me parece que es importante pensar en esos temas, en producción sustentable, huella de carbono, flete, dosis, segregación de producto, homogeneidad de la aplicación. Son todos conceptos que creemos que este producto están cubiertos por este producto. De parte de lo que es COFCO, Nutrición y Protección de Cultivos, les agradezco y pensando un poco en que el triple es lo que la empresa, en este caso el triple 40, lo que la empresa, uno de los productos, así el POSIN también, que la empresa está trayendo pensando en agrandar nuestra paleta de productos, en traer soluciones eficientes, no quería dejar de mencionar que en lo que es nuestra línea Samba, que también estamos día a día tratando de crecer con productos nuevos, hemos traído un producto nuevo que es el Clorantra 20, que es Clorantriniprole, que es un insecticida principalmente para lepidópteros y algunos otros insectos más, que también lo van a poder conseguir en nuestra red de distribución. Pero bueno, nosotros con esto damos terminada la webinar. Algunas preguntas que habían escrito fueron contestadas, principalmente que iban enfocadas a Gustavo, fueron contestadas durante la presentación. Y no sé si
por lo que me dicen no hubo preguntas en lo que respecta a la presentación de Trinidad y la mía. Pero bueno, chat queda abierto, pueden seguir escribiendo preguntas para que les contestemos, hay contactos con la red comercial para cualquier duda que tengan, y bueno, el producto ya a partir de esta semana está disponible y pueden conseguirlo con cualquiera de nuestras redes de distribución o acopios de Costco. Muchas gracias a todos por la paciencia, que nos hemos extendido un poquito más de lo que prometimos, que era las 10 de la mañana, pero la verdad que cortarlo a Gustavo era una pena porque es muchísimo lo que aporta, es mucha la cantidad de ensayos que tiene y la información y el análisis de la misma, así que bueno, muchísimas gracias a todos.